bienvenido al Ministerio Sabiduría en la Torá. Es un placer estar con ustedes de nuevo, haciendo los estudios. Estuve un tiempo en Puerto Rico y ya estoy de regreso en Estados Unidos. Y vamos a tratar de continuar nuestros estudios todos los miércoles de 7 a 9 y media, tratando de explicar algunos conceptos bíblicos, proféticos, específicamente esta semana. Y si no me da el tiempo esta semana para terminar este estudio, me gustaría continuarlo la semana que viene. Una de las cosas que está ocurriendo, que estamos notando en las noticias, es la situación del Medio Oriente. El Medio Oriente se ha convertido básicamente en una olla que está, el agua está completamente ya burbujando de tan caliente que está la situación y ya está listo para explotar. El problema que nosotros tenemos es que estamos tan envueltos en lo que es la mentalidad profética del mundo occidental, que no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo oriental. Y espero que esta noche sea un poquito de instrucción. Va a ser más o menos un poquito más estudio. Vamos a enfocarnos en explicar lo que es el Islam, qué representa el Islam, cuáles son las creencias del Islam, tratando de conectarla con el libro de Apocalipsis, en referencia acerca de la marca de la bestia. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que comenzar a estudiar lo que es el Islam y lo que cree el Islam. Yo pienso que el Islam es el ejército que el anticristo va a utilizar para pelear contra los enemigos de Elohim. Yo pienso que el Islam es el ejército que el anticristo va a utilizar para oprimir a los creyentes. Y yo pienso que el Islam es la bestia, el sistema de la bestia. Una de las cosas que quiero aclarar es que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, a nosotros se nos ha enseñado de que todo ocurre en este lado aquí, que si todo ocurre en la mano derecha en este lado, y es lo correcto, lo que es correcto proféticamente, como nos han redirigido nuestra atención a este lugar, la verdad puede estar alrededor de nosotros, al frente de nosotros, y no la vamos a poder reconocer. Y eso es algo que quiero que seamos abiertos. No estoy diciendo de que yo estoy correcto en todo, no crean nada de lo que yo les digo, sino verifíquenlo todo. Pero este estudio yo lo hice hace 7 años atrás. Obviamente el estudio que estoy dando esta noche va a ser muy diferente al que yo di 7 años atrás. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que estaban ocurriendo específicamente en las últimas 2 semanas ha ampliado el contexto de lo que este estudio representó 7 años atrás. Ahora se ve con un poquito más de claridad. Y vamos a continuar rápidamente en el estudio ¿Quién es la bestia? Si usted no está de acuerdo conmigo, solamente bríndeme la oportunidad de exponer la información, de exponer el tema, de poder nosotros explicar el contexto de lo que estamos explicando y permitir que el Espíritu Santo los dirija en toda verdad. Porque en realidad tenemos que estar entendiendo que lo que nos enseñaron a nosotros proféticamente en la iglesia, usted sabe que nada de esas cosas ha ocurrido. De repente se levanta el Islam y el Islam está ahora mismo llevando el mundo entero, tratando de destruir a las personas. Y se están tratando de describir ellos mismos como una religión de paz, cuando en realidad las acciones hablan más que las palabras. Más tarde en el estudio va a haber unas imágenes un poquito fuertes. Voy a tratar de ser breve en esas imágenes. No estoy tratando de hacer este estudio para echar miedo a nadie. Esto no tiene que ver nada con el miedo. Hermano, si no hay información y no se está aprendiendo la información, el miedo ocurre cuando no sabemos lo que va a ocurrir. Cuando algo va a ocurrir y ya tú tienes la información de los pasos que tienes de tomar, cuando lo que va a ocurrir está el futuro y ya tú tienes una idea, pues ya no tienes miedo, estás preparado. Y muchas personas no entienden la diferencia de lo que es miedo y lo que es información para educar, para nosotros poder caminar en un entendimiento sobrio. No como las personas que hacen a profecía y básicamente están agarrando cosas del aire, tratando de reinventar la rueda. Aquí no vamos a hacer eso. Vamos a tomar la información histórica, bíblica, y tratar de poner todos esos elementos conjuntos para tener un panorama mejor. Para poder entender el Islam, tenemos que entender quiénes son los personajes en la película. Lo que están viendo en la pantalla ahora mismo es el mapa de lo que es el califato. El califato fue declarado por primera vez desde el 1914, porque la última vez que vimos cuando cayó el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, ese fue el último califato y se ha levantado en este tiempo
ahora mismo en Irak, pero sabemos que no todo el mundo musulmán está de acuerdo con este tal llamado al califato. Pero ¿qué significa para nosotros esto en el concepto profético? Sea este caballero que se ha mencionado como el Mahdi. El Mahdi en el concepto del Islam es la persona que se considera como el Mesías, el que va a unificar todo el mundo musulmán para conquistar el mundo, para traer una era de paz. Esa es la función. El problema es que vemos nosotros que ellos tienen un antimesías, que para nosotros el Mesías de Israel es el antimesías de ellos, y para ellos el Mesías de ellos es el anticristo para nosotros. ¿Están viendo? Entonces hay un contraste entre los dos. ¿Por qué es que yo decidí hacer estos estudios en las últimas 2 semanas? Yo dejé de enseñar esto casi 5 o 6 años. Lo enseñé bastante. Las personas me estaban mirando como que yo estaba loco por un tiempo. He podido añadir más información. Y de repente ahora, con los eventos que han ocurrido en las últimas 2 o 3 semanas, yo decidí continuar de nuevo a comenzar a enseñarlo y añadirle la información. Hermano, yo he estado esperando por mucho tiempo el momento cuando el Mahdi, lo que le llaman a ellos el escogido, el descendiente de Mahoma, que va a traer la unificación del Islam. Yo he estado esperando por eso. Y yo honestamente nunca me imaginé que en mi vida yo iba a ser testigo que iba a escuchar esa declaración. Porque después del gran califato que cayó, el Imperio Otomano, nunca se pensó que el califato iba a tratar de levantarse de nuevo. Siempre ha sido la meta del Islam poderlo hacer, pero siempre hubo oposición de todos los países. Por cierto, en el mismo Egipto, lo que está ocurriendo, el gobierno que entró en Egipto tiene que ver mucho con la restauración del califato, y un general de Egipto lo sacó del poder porque ellos entienden el cáncer que son esas personas al mismo Islam. Vamos a continuar. Aquí estamos viendo el mapa del Medio Oriente, de África hasta de Asia, España y Turquía, y lo que estamos viendo en el antiguo Medio Oriente, el Medio Oriente ahora mismo. Esa es el color negro, que es básicamente la bandera de lo que era Al Qaeda, que se rompió Al Qaeda y se dividió, y lo que se llamaba ISIS o ISIS, es Islamic State of Iraq, que se encuentra en Irak y el Levanta o el Levant, como le dicen. Muy importante, porque están haciendo unas declaraciones muy serias en la cual ellos quieren tomar posesión de toda esta área que estamos viendo en el mapa, y ahora mismo actualmente se consideran 52 o 54 estados musulmanes o países musulmanes. No recuerdo exactamente cuántos son, 52, 54, pero esto es alarmante, hermanos. Es alarmante porque en Europa nada más se encuentran 32 millones de musulmanes. En Estados Unidos hay sobre 6 millones de musulmanes. El Islam en Asia ahora mismo hay sobre 200 millones en Indonesia. ¿Y por qué esto tiene que ser pertinente para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros somos los testigos de que existe un Elohim en la tierra, y estas personas eventualmente nos van a perseguir a nosotros. Tenemos que estar al tanto de la información que va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Qué es el sello del anticristo? En la mano derecha y en la frente. ¿Qué significa eso? Tantas especulaciones por tanto tiempo. Pero me gustaría sugerirle otras cosas, otra opción basada en la información, cuando la Biblia fue escrita y lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo ahora. Amén. ¿Qué es lo que cree la historia del Islam? Vamos a hacer un repaso rápido acerca de la historia y de dónde surge el Islam. Sabemos que la Torah se estableció mucho tiempo más allá que el Islam se estableció. Mohammed, nació en el año 570 de la era común. A la edad de 40 años recibió su primera revelación de Dios, supuestamente el Dios de ellos, a través del ángel Gabriel. Esa revelación continuó hasta su muerte en el año 632. Es interesante que el Islam comenzó como religión en el año 629 y él muere en el año 632. Mahoma y sus seguidores sufrieron persecución en el año 622 de la era común. Ellos emigraron a Medina y esto marcó el principio calendario musulmán.
Ahí es donde comienza el calendario musulmán, que es muy diferente a los calendarios de todo el mundo. Unos años más tarde ellos regresaron a Meca y la conquistaron. Por cierto, hubo una gran masacre en contra de los judíos en ese lugar, Meca y en otros lugares. Tiene que entender que Mahoma fue rechazado la primera vez y después fue abrazado como el supuestamente vencedor de ellos. Es interesante porque vamos a ver el contraste del Islam con la Biblia, con las Escrituras, con el Tanaj. Ok, vamos a verlo a través de todo el tiempo. En este momento Mahoma se considera el profeta del Dios de los musulmanes. Yeshua es el profeta del Dios de Israel, de Elohim de Israel. Ok, y a través de este estudio vamos a estar haciendo estos contrastes, para que entendamos que lo que estamos viendo es la raíz de Saúl, de Ismael, Madianitas y los Amalequitas, unificándose en bajo la sombrilla de una religión, pero en realidad la enemistad existió desde el principio. Cuando escucharon mi estudio de Amalek, pueden buscar más información acerca de eso. Dice, él reclama que es el último mensajero de Dios en la tierra. Mahoma no dejó un sucesor después de su muerte, causando pleito entre sus seguidores, y eso en realidad no es verdad. ¿Okay? Porque yo pensé en el tiempo cuando hice este estudio que no había dejado un sucesor, pero sí dejó un sucesor que era un familiar de él, y ahí es donde entra el conflicto entre los chiitas y los sunis. Ahí es que tenemos que entrar, porque cuando muere Mahoma, él deja a una persona que se llama Ali, o un familiar que parte del Islam creen que es descendiente de Mahoma, y a esa persona tienen que seguir. La otra parte del Islam, ellos creen que fueron unos califs, unos líderes, y pues son 12 imán, 12 tribus, 12 imán. ¿Están viendo? El contraste es bien interesante. De repente, ahora el conflicto entre la religión del Islam, entre ellos mismos, la razón por qué se están matando ellos mismos, y la vamos a explicar en este estudio para que podamos ver las noticias y entender lo que está ocurriendo al frente de nosotros. No importa lo que los americanos hagan, el dinero en armas. Es imposible para que una democracia pueda ser establecida en un país donde se rige por la Sharia law, por la ley Sharia. El mismo líder de Egipto, que fue sacado hace un año, él mismo lo dijo: es imposible para la democracia poder sobrevivir en un estado de Sharia, porque Sharia es una teocracia de acuerdo a lo que quienes ellos piensan que es Dios. El conflicto tiene que ver entre los sunis y los chiitas. ¿Quién fue la persona que dejó Mahoma? Que ellos no estén de acuerdo. Ahí es cuando entra ahora el entendimiento de cuando se levante un hombre que diga: yo soy el que voy a reconciliar los dos grupos, los voy a unificar, y cuando esos eventos ocurran, entonces ellos cambian su enfoque en el matarse ellos mismos hacia Israel. Y cuando la unificación de los sunis y los chiitas ocurra, ahí es cuando sabemos, cuando el enfoque cambia hacia Israel completo. Ahora mismo el que está atacando a Israel son Hamas. Por cierto, en las noticias esta mañana yo vi también en Facebook la cual cuando estaban enterrando al jovencito palestino que murió hace poco tiempo, en el entierro de él había unas personas por encima en el velorio, ¿no? Lo que están haciendo, que pusieron la bandera, esta bandera que usted ve aquí. Esta es la bandera del Estado Islámico que ellos han establecido ahora mismo. Quiere decir que ahora mismo en el funeral de este jovencito habían ellos levantando la bandera del Estado Islámico que se acaba de declarar como el califato en Irak, que no es reconocido por todo el Islam, no es reconocido. Y demos gracias al Todopoderoso de que no es reconocido, porque si eso fuera reconocido por todo el Islam y fuera respetado por todo el Islam, hermano, entonces sí tuviéramos nosotros un problema grande. Por cierto, cuando ellos puedan resolver sus problemas, van a enfocar también en otros países. Estamos viendo aquí ahora un mapa, y si entendemos este mapa, vamos a poder entender, y yo me voy a enfocar en este estudio a dar la mayor información posible. Voy a tratar de ir despacio
Y si tengo que terminarlo la semana que viene, lo voy a hacer. La razón, vuelvo y repito, la razón para establecer este patrón y este estudio no es para que las personas tengan miedo, sino para que nuestros hermanos en Latinoamérica, todos nuestros hermanos latinos, podamos estar al tanto de la información que nosotros necesitamos para poder tener discernimiento de lo que es y lo que no es bíblico, en la forma profética en la cual nos enseñaron. ¿Cómo es posible que ahora mismo el mundo cristiano, y no estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema religioso, que el mundo cristiano no se oye nada de los púlpitos en referencia a los eventos que estaban ocurriendo? Yo he estado pasando por los canales todos los domingos y no he visto nada. No he visto nada. Y las noticias no he visto nada. No se ha levantado ninguno de los grandes predicadores americanos hablando en contra de este sistema, de los eventos que están ocurriendo. Es posible que esté ocurriendo en lugares locales, pero nacionalmente no está ocurriendo nada de estas cosas. Y para mí eso es sumamente importante de que podamos cambiar. Y nuestros hermanos, como la familia Campos, que se encuentra aquí esta noche, gracias a mis hermanitos, que tenemos que estar informados. Tenemos que separar lo que es miedo y lo que es información para educación, para estar al tanto de lo que el Eterno está haciendo entre medio de nosotros. ¿Ok? Estamos viendo el mapa y el color rojo son sunnis. Los sunnis es la mayoría dentro del mundo islámico. Hay dos grupos que son los más fuertes. Están los chiitas y están los sunnis. ¿Ok? Y ahorita voy a explicar la diferencia. Si entendemos el por qué Irán ahora está ayudando a Bagdad y al gobierno de Irak, aunque ellos tienen convenio con los Estados Unidos, la raza y las creencias entre el gobierno de Irak y el gobierno de Irán es mayor. ¿Me siguen? Porque es un gobierno de chiita. El Estado Islámico que se estableció ahora, que está peleando contra los mismos iraquíes, en realidad no está peleando con gente iguales que ellos. Son todos musulmanes por religión, pero son clanes, diferentes grupos y clanes, y tienen diferente entendimiento de acuerdo al Corán. ¿Okay? Unos se consideran chiitas, otros se consideran sunnis. El grupo mayor de todos ellos son los sunnis. Por eso es que en Afganistán también se están matando. Por eso es que en Pakistán ellos mismos se están matando. Porque si entienden el conflicto entre los dos grupos, pues obviamente ya vas a tener un mayor entendimiento de las razones por qué se empiezan a matar los unos a los otros. Porque no reconocen la autoridad de quién fue el que envió el profeta. O fue Alí y los descendientes de Alí. Por cierto, el que se declaró ahora mismo el Mahdi, no se declaró el mismo el Mahdi, pero él declararse el líder del califato, y él dijo: yo soy descendiente de Mahoma. Ese es el requisito, que sea descendiente de Mahoma. Y acaban de hacer una declaración que el próximo que va en su lista es Jordania. Y si ellos toman a Jordania y establecen un caos en Jordania, Israel es el próximo país. Quiere decir que esto puede escalar completamente, y por eso que los israelitas ahora mismo, en lo que estamos dando este estudio, los israelitas están tomando un brazo fuerte con los gente de Hamas, porque si ellos no quitan esa, ¿cómo se dice? No salen de ese problema, entonces van a tener un problema mayor. Van a tener el Hezbollah en el norte, van a tener los egipcios en el sur, van a tener entonces lo de ISIS o del Estado Islámico Califato en Jordania también, y van a tener los Hamas que se unieron ahora con la gente, porque todos son el mismo grupo. Son ayudados por Irán. E Irán son ¿qué? Son chiitas. Por eso es que mucha gente no ayuda a los palestinos. Los mismos árabes no quieren ayudar a los palestinos. ¿Por qué? Porque son diferentes grupos con diferentes creencias, aunque son musulmanes. Por eso es que hay tanto conflicto entre ellos mismos. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más acerca de este mapa. Si no entendemos este mapa, hermanos, no vamos a poder entender el conflicto. Los musulmanes en el Medio Oriente, menos del 15% de la población mundial son chiitas. ¿Ok? La mayoría son sunnis. Ahí es cuando entra el entendimiento del problema. El porcentaje de los chiitas en cada país, quiere decir que del 50
6 al 100% es Irak, Irán y Bahrein. Es interesante, porque en Bahrein, esa isla, hubo una rebelión en contra del liderazgo del rey. Porque el rey es de los sunnis y la gente, 50-70% son chiitas. Lo mismo ocurre en Siria. Y vamos a hablar acerca de esto también. Este mapa lo voy a poner en mi página, el estudio lo voy a poner en mi página o en Facebook para que usted lo pueda bajar y para que usted lo pueda estudiar, ¿ok? Ok. Los chiitas, ¿quiénes son los chiitas? Su nombre se deriva de una frase que dice Shiatu Ali, que son seguidores de Ali. Que todos creen que Ali era el primo y el hijastro, el yerno, perdón, de Mahoma. Y ellos piensan que esa persona era el que iba a dirigir a los seguidores de Mahoma continuamente con los musulmanes. Obviamente ellos rechazaron el liderazgo de los líderes que siguieron los sunnis y por eso está el controversia. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, hermanos, hay muchas personas que ven lo del musulmán y pensamos que todos los musulmanes son iguales. Y no es la realidad. Por eso es que en Irak ellos se están matando. Por eso que en Afganistán ellos se están matando. Por eso que en Pakistán ellos se están matando entre ellos mismos. Porque tiene que ver con una raíz de una enseñanza, de una descendencia. ¿Quién es la autoridad? Por eso que estoy hablando. Lo primero que tiene que ocurrir es la unidad. Que se levante un líder entre ellos mismos que pueda unificar el mundo musulmán. Cuando eso ocurra, ahí es cuando tenemos que comenzar a tomar los pasos correctos. Porque 1.2 billones de musulmanes van a ir en contra de todos nosotros. Y somos 14 millones de judíos en toda la tierra. Eso no incluyendo a nosotros. Porque ellos no nos consideran a nosotros israelitas. Aunque somos por fe, estamos ahí nosotros y hemos sido adoptados e injertados a la fe de Israel. Pero la religión de Israel son judíos ortodoxos. Y todos los que se llaman israelitas o judíos en el mundo son 14 millones. Más todos los que creen en las raíces hebreas o el mesianismo, lo que usted quiera llamarle, vendrían siendo como 14.500.000. ¿Usted se imagina tener 1.2 billones de habitantes en contra de 15 millones de personas? Ahí es cuando se va a levantar el Todopoderoso y va a estrechar su mano derecha, va a extender su mano derecha para entonces probar que Él es el verdadero escudo de Abraham. Eso es lo que tenemos que esperar. Esto no es miedo, esto es estar informado. Así como ocurrió con José antes de la hambruna, que el Eterno le mostró en un sueño lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera, y él sabía los pasos que tenía que tomar. Cuando vino los años de prosperidad, 7 años, él se preparó para los 7 años de hambruna, hermano. Estamos en los años de prosperidad y estamos entrando en los años de hambruna. Ahora es el momento de hacer los pasos necesarios, tomar los pasos que necesitamos para poder estar nosotros informados, para no tener miedo, porque cuando entra el miedo, ahí es cuando la gente se espanta y se convierte, como decimos en Puerto Rico, eso es una palabra, pero en realidad como decimos, un revolú. ¿Okay? El puertorriqueño me entiende. Amén, aleluya. Ok. Yo conseguí esta imagen hoy y la puse porque la encontré tan peculiar y tan informativa. Y voy a leer cada uno de ellos en inglés. Y voy a tratar de traducirlo para su beneficio. Y a lo mejor usted no lo puede ver bien, pero vamos a empezar de la mano izquierda en su pantalla. El país de Siria. ¿Por qué es que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Siria? Tú dirás, pero ¿cómo es posible que el rey de Siria está matando a su propia gente? ¿Una guerra civil? ¿Será su propia gente? Dice, los que están, las personas de alta clase ahora mismo que están siendo los líderes de Siria son Alawites. Los Alawites es una secta o es un grupo, un clan, que es la minoría que es la minoría en ese lugar. Son chiitas. Son chiitas. Por eso es que ellos están unidos a Irán. Porque Irán es chiita. ¿Están viendo? ¿Okay? Entonces Irán le está ayudando a Siria porque ellos son chiitas, aunque son musulmanes. Lo interesante es que los chiitas en Siria solamente hacen el 15 a un 20% de la población. El 80% de la población en Siria son sunnis. Por eso es que están peleándose entre ellos uno al otro.
Pero por la razón es porque Siria se mantiene en el poder, porque tienen una máquina grande que se llama Irán, proveyendo todas las cosas necesarias para que ellos puedan pelear, para mantener su identidad dentro de Siria. ¿Por qué? Porque Irán tendría una acceso al mar Mediterráneo con una de la ¿cómo se dice? La bahía que hay allí donde puedes tener acceso a Israel y esas cosas. Por eso le están ayudando. No solamente son chiitas, el liderazgo con Irán, pero también son de las mismas creencias y están ayudándose para mantener accesibilidad a Israel en el Mediterráneo con Rusia. Por eso es que ellos están unidos a Rusia también. ¿Me están siguiendo? Vamos al Líbano. El Líbano es algo interesante porque los shiites, ellos hacen entre medio del 30 a un 50% de 4 millones de habitantes en Líbano. Pero el número no está claro porque en el Líbano hay diferentes, se reconocen 18 religiones en el Líbano. Pero se encuentra Hezbollah, que son parte de estos. Por eso ellos crean el problema. ¿Y a quién le están ayudando a él? Ellos le están ayudando al líder de Siria. Porque le están ayudando al líder de Siria. Porque son chiitas. Hezbollah son chiitas. Por eso le están ayudando. Están peleando y están siéndole fiel allá. ¿Ok? Arabia Saudita. Nunca se han preguntado por qué Irán y Arabia Saudita no se llevan y se odian. En realidad los que son verdaderos árabes son los de Arabia Saudita. Ellos son árabes. ¿Ok? Son árabes. Pero los iraníes, por cierto, la razón por qué los americanos tienen muchas bases y tienen, bueno, en el Medio Oriente, Arabia Saudita y Bahrein y esos lugares donde se encuentran los americanos, son los que son enemigos de Irán. ¿Me siguen? ¿Están conmigo, verdad que sí? ¿Sí? Ok, pueden decir aleluya. Ok. Los sunnis, ellos hacen el 85% de la población en Arabia Saudita. 85% son sunnis, no son chiitas. ¿Ok? En Bahrein, que tiene mucho dinero, tiene mucho petróleo, ellos son chiitas también. Por eso ellos se llevan bien entre ellos dos. Pero Irán, vamos a mirar a mano derecha, Irán es el único país que oficialmente se han llamado chiitas. ¿Ok? Son chiitas, entre ellos mismos. Entonces dice que los chiitas hacen el 85% de la población, 85% de los 70 millones en Irán. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo? Aleluya, ok. Entonces, tenemos un problema. Que el liderazgo puede ser suní, pero la población son chiitas. Que un porcentaje menor está dirigiendo a toda esta población. Por eso es que lo hacen con mano fuerte, con mano dura, para mantener el orden. Porque ellos saben que si no lo hacen, aquellos se van a rebelar contra ellos. Y yo siempre he notado ese patrón en el Medio Oriente. Vamos a Yemen, que ha sido un lugar de terrorismo grandísimo, que hubo una población grande de judíos ahí en un momento dado. Yemen's population of some 23 millones de habitantes en Yemen, es un 50 y 50% de los sunnis y los chiitas. Por eso es que hay tanta pelea civil entre ellos mismos. ¿Ok? Vamos a Bahrein, que Bahrein es una isla pequeñita, y dice, por cierto, hay mucho petróleo allí, es muy próspera, ¿okay? Y en ese lugar hay unas bases americanas y una protección increíble por el petróleo, obviamente. Dice, the tiny island's native population is roughly 1.2 million. Hay 1.2 millones de personas y el 70% son chiitas. ¿Okay? But they are ruled over, el rey es suní. Entonces, la mayoría de las personas son chiitas, los líderes es suní. ¿Están viendo el problema? Entonces, los líderes están tomando ventaja de la población. La población está llamando por reformas sociales. No se la están dando, y como ellos son de diferentes grupos que tienen diferentes observancias, que creen diferentes cosas, dicen, no tenemos lealtad, podemos pelear contra ellos. ¿Ok? Vamos a hablar de Irak ahora mismo, porque hay algunos grupos diferentes allá.
Sabemos que en el área donde se estableció el califato hace como una semana y media, es en la parte noroeste de Irak. ¿Por qué? Porque son suní. Están peleando contra Bagdad. ¿Por qué? Porque son chiitas. Y ellos están unificándose los chiitas con Irán, porque ellos son chiitas también. ¿Están viendo el problema aquí ahora? Si no entendemos esto, el concepto profético del Islam, no vamos a entender el conflicto interno que ellos tienen. Y entonces nos vamos a preguntar, pero si ellos son musulmanes y todo el mundo es ¿cómo se dice? Infidel. ¿Cómo se dice en español? Un infiel. Porque ellos no están matando al mundo y se enfocan en ellos mismos. Porque tienen que reconciliar las diferencias primero. Están tratando de conquistar la minoría. Cuando ellos conquisten la minoría, se enfocan en el resto del mundo. Todo comienza en la casa primero, ¿verdad que sí? No hubo guerra entre las dos casas de Israel en la tierra. No hubo conflicto. Mira qué interesante. Tienen un profeta, nosotros tenemos el profeta. Ellos tienen conflicto familiar entre las casas de ellos mismos. Israel tiene el conflicto ahora mismo entre la casa de Israel y la casa de Judá. Es el mismo problema. Ahora mismo el mesianismo de judío con las raíces hebreas, con todos estos grupos que se están desarrollando, es el mismo conflicto. ¿Quién es Israel y quién es Judá? ¿Quién es Israel y quién es Judá? Si tú no reconoces a Judá, no te consideran Israel. ¿Me están siguiendo? Es el mismo problema. Es el mismo problema. Entonces estamos viendo de que la parte del oeste de Irak es suní y la parte sureste de Irak es chiita. Por eso es que los americanos, no importaba el tipo de dinero que ellos entraban en ese lugar, y todo el dinero que desperdiciaron. Eso fue una inversión que cuando entraron yo sabía que eso no iba a ningún lado, porque ya yo entendía que esto tenía que ver con diferentes grupos. Y se encuentran las personas del norte, los Kurds. Creo que en español es kurdo, no estoy seguro. ¿Ok? Pero esa gente son bien peculiar, son bien pacíficos, son musulmanes bien pacíficos. Por cierto, la razón por qué a Saddam Hussein él tiró una bomba biológica a esta gente es porque esta gente quería rebelarse con ellos. Ellos quieren un estado independiente de estos locos aquí. Ahora mismo están tratando de establecer su propio estado diferente. Ellos quieren desconectarse de estos locos acá. Lo interesante es que la mayoría del petróleo en Irak se encuentra acá arriba. Este es un área muy importante. No se sorprendan que ahora los sunnis, que son controlados por ISIS, que es el Estado Islámico, el próximo meta que ellos van a tener es pelear contra esta gente. Hermano, algo bien peculiar que ocurre con esa gente, que ahora son musulmanes. La historia nos ha dicho que muchos de ellos son descendientes de los hijos de Israel, porque ese fue exactamente el área donde muchos de ellos fueron llevados en el tiempo de babilónico, después en el tiempo de los persos, en el tiempo de los reinos cuando en aquel tiempo. Muchas características que ellos tienen se alinean mucho con Israel, igual como Afganistán. ¿Ok? Continuamos, hermanos. ¿Cuáles son las columnas del Islam? ¿Qué creen ellos? Las 5 columnas. No hay otro Dios sino el Dios de ellos, el pagano Dios ese. Y Mahoma es su único profeta. Es otra mentira. Ellos oran 5 veces mirando hacia Meca. Dan limosna al pobre, supuestamente. Ayunan en el mes de Ramadán y después se matan después que comen. Y tienen dinero. Y si tienen dinero se les requiere ir a Meca. Es interesante, ellos tienen que hacer una peregrinación a Meca. Israel tiene que ir a Jerusalén cuando el templo estaba vigente también. El Padre dice en la Torá que se tiene que ayudar a los pobres, ellos dicen lo mismo. Es un contraste, hermanos. Estamos hablando de Saúl y Jacob. Porque mucha de esta gente son una mezcla de Saúl, de los midianitas, de los amalequitas, de toda esa gente. Una mezcla completa. Continuamos. Creencia del Islam. Y yo tuve que escoger algunos punticos nada más porque es mucho. En el tiempo cuando sea el fin del mundo, los muertos resucitarán para su prueba final, se basará en sus creencias. Mira qué interesante. Por cierto, ¿por qué sabían ustedes que ellos tienen un mensaje de salvación? Ellos tienen el mensaje de salvación.
Pero el mensaje de salvación tiene una condición. Tú tienes que convertirte en un mártir para tú morir por el Islam. Te garantiza tu salvación. Y cuando tú mueres por el Islam, tú tienes ahora el derecho de interceder por 70 miembros de tu familia. Y encima de eso, te tocan 72 vírgenes en el cielo. Entonces, quiere decir que ellos no pueden aceptar a Yeshua porque Yeshua es nuestro intercedor, que intercede por nosotros. ¿Verdad que sí? Pero ellos piensan que cada uno de ellos, si mueren, se garantiza su salvación. Es interesante que esta religión pagana garantiza salvación por la muerte y el rey que yo sirvo garantiza salvación hacia la vida eterna. Muy diferente. El contraste es muy grande. Y es la religión que más está creciendo en este momento en el mundo. Una religión opresiva. Las personas que hayan tenido más obras irán al paraíso. Quiere decir que tú eres salvo por obra. En la Torah no es así. En la Torah tú eres salvo por fe. Es un don que el Eterno te da. Las obras es para la obediencia. ¿Me estás siguiendo? La obediencia te trae la bendición. Y cuando tú tienes bendición, tú obras para bien. Las personas que hayan hecho cosas malas irán al infierno. Quiere decir, ellos tienen el infierno y tienen el cielo. Pero muy diferente. ¿Y de dónde sacan estos locos esto? Hermano, cualquier persona que estudie el Islam se va a dar cuenta rápidamente. Se dará cuenta de que todo esto fue un plagio de la Biblia. Todo esto es un plagio de la Biblia. ¿Ok? ¿Qué es el yihad? No sé si lo pueden leer, pero en su pantalla, pero el yihad. Vamos a aprender lo que es el yihad. Porque eso se encuentra todo el tiempo. Se te habla todo el tiempo, la lucha, el esfuerzo, la lucha, el esfuerzo. Dice, el yihad es considerada, el sexto pilar de Islam. Por una minoría de autoridades musulmanas, yihad en su sentido más amplio es definido clásicamente como el poder extremo de alguien, esfuerzos, habilidades o la capacidad en contienda con un objeto de desaprobación. Dependiendo del objeto que suele ser un enemigo visible o los aspectos cotidianos de uno mismo. Las diferentes categorías del yihad son definidas. Cuando es usada sin justificación alguna, es entendida en su aspecto militar. También se refiere a los esfuerzos de un fiel por lograr la perfección religiosa y moral. ¿Ves? Quiere decir que si tú peleas por la religión, te consideras ahora mismo perfecto. Algunas autoridades musulmanas, sobre todo entre el sufismo, ese es otro grupo, los sufis, que son bien pacíficos. Son los pacíficos del grupo de ellos. No son extremistas, por lo general. ¿Okay? Distinguen entre la yihad mayor, que pertenece a la autoperfección espiritual, y la yihad menor, definida como la guerra. Quiere decir que para ellos yihad es un struggle o una lucha para traer libertad. Mira qué interesante. Hay 1.2 billones de musulmanes. Alguien estaba haciendo una corrección los otros días en Facebook, me estaba tratando de ayudar, porque en inglés se dice billion people. Y yo lo entiendo también así en español. Pero supuestamente en español también se dice 7.000 millones. Sí. Que 7.000 millones. Así que gracias a la persona de Argentina, a nuestro hermano, por la corrección. Siempre estoy dispuesto a aprender, así que muchas gracias. ¿Ok? Quiere decir que hay 7.000 millones de habitantes, que se consideraba como 7 billones. ¿Ok? Lo interesante de esto es que ellos dicen que de un 15 a un 20% de la población mundial de musulmanes son extremistas que creen en el yihad. Y si hay 1.2 billones de musulmanes, un poquito más, ya llega casi a 2 billones de musulmanes. ¿Sí o no? O 1.2, no recuerdo. ¿Ok? ¿Cuánto vendría siendo el 15 a un 20% de esa población? Casi 200 millones de habitantes que están dispuestos a morir por un Dios que ellos sirven que no es verdadero. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Ok, tengo que dar información, hermano. Tenemos que estar informados. Yo me he dado cuenta
de que en la última semana muchos de nuestros hermanos latinos no estamos siendo instruidos en estas cosas. Los emails que me llegan, los mensajes por Facebook que me están llegando, y me extraña tanto que de repente líderes no se enfocan en educarnos los unos a los otros para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Muchas cosas proféticas se están cumpliendo en nuestros ojos. ¿Ok? La defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo puede efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa. Y así se halla en el Corán, donde se anima a combatir con los infieles si el Islam resulta atacado. Eso ocurrió en Afganistán, cuando los rusos atacaron. ¿Por qué los rusos atacaron? Porque ellos estaban buscando una avenida para tener acceso al mar, el mar Indio, para poder tener acceso al petróleo de Rusia, para poder hacer negocio. Hicieron una guerra civil en contra de Afganistán, pero no se dieron cuenta de que la gente de Afganistán, los musulmanes, no tienen nada para vivir. A ellos no les interesa morir. Por cierto, la salvación se garantiza. Y de repente le pagan a la familia si tú eres un mártir. Entonces, si tú no tienes dinero, tú no tienes ningún tipo de lujos, o no tienes ningún tipo de trabajo, o no tienes ningún tipo de esperanza del futuro para ti y tus hijos, y alguien te dice, te vamos a dar 72 vírgenes, y te garantizamos la salvación, y lo que tienes que hacer es morir por la causa. Y si mueres, le vamos a dar dinero a tu familia para que puedan, que tienen que perder nada. Tú no puedes hacer algo contra una religión que sabes que quiere morir. El americano cuando no quiere morir, quiere defender, quiere ayudar. Pero el musulmán quiere morir. ¿Qué tú haces con ese tipo de personas? Es difícil poderse defender de ellos. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué dice el Corán en el Surah 2, 1.90-1.92? Dice, combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Mira qué interesante. No seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres. Expúlsalos de donde te expulsaron. La persecución de los creyentes es peor que el homicidio. No combatas junto a la mezquita sagrada hasta que te hayan combatido en ella. Si te combaten, mátalos. Esa es la recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente, misericordioso. Quiere decir que esta religión le enseña a sus seguidores a matar a la gente. Mientras que a nosotros todas las mañanas y todas las noches, la Torah nos enseña en Deuteronomio 6, Ve'ahavta et Adonai Eloheja, y amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después te dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Dios que yo sirvo, el Elohim que yo sirvo, es un Elohim de paz, es un Elohim de vida. Y aquí vemos el profeta que tenemos nosotros, que es Yeshua, que es nuestro Mesías, también habló de la vida, de la paz. Pero el profeta que ellos tienen, hablan de guerra, de muerte, garantizando salvación por la muerte. Cuando nuestro Mesías nos dice, si tú mueres, vamos a ser resucitados los muertos. No es por ¿me están siguiendo? El contraste es mucho. Voy a dar 2 pasos hacia atrás para poder arrancar de verdad y comenzar a entender quiénes son los protagonistas de esta religión. Y si lo podemos trazar bíblicamente. En Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Oigan. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo, léanlo conmigo. Y se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Por eso esto no tiene que darnos miedo a nosotros. Si tenemos el sello del Todopoderoso, el sello en el antiguo Medio Oriente representa la autoridad, el reinado, la protección, la provisión del rey. Él nos va a proteger como hizo Israel en el desierto.
Si haces rebelión, si te rebelas contra el rey y transgredes su Torah, entonces viene juicio por él, pero él te garantiza protección del enemigo. ¿Me sigue? Muchas personas dicen, y voy a hacer un comentario y por favor entiendan que no estoy tratando de ser insensible, pero hay que hacer esta conexión. ¿Por qué entonces hay tanta persecución de los cristianos en todo el mundo? ¿El cristianismo como religión no desecha la Torah? Sí. ¿No ha estado metido en adulterio? ¿No han hecho confesión que Yeshua es el Mesías? La confesión significa convenio. Quiere decir que si ellos confesaron al Mesías, están en convenio para obedecer el mandamiento. Y cuando el mandamiento no está siendo obedecido, pues le da la oportunidad legal del Eterno ejecutar juicio. ¿Y qué es lo que dice la Torah? ¿Qué es lo que dice Jueces? Que cada vez que Israel transgrede la Torah, Él levanta un adversario en contra de Israel para que Israel se arrepienta. Quiere decir que Israel es culpable. Somos culpables como también el musulmán. Porque si fuéramos obedientes, Él nos garantiza paz. Esto es un problema. ¿Ok? Si quieren saber más acerca de eso, mi estudio de Amalek, no crean nada de lo que les digo, verifíquenlo todo. Quiere decir, ¿quiénes son las langostas? Yo he escuchado a muchas personas predicando acerca de este versículo y no voy a criticar ninguno de ellos. Porque en realidad no tenemos toda la información todo el tiempo. Yo no creo que está bien que minimizar a otro punto de vista, porque yo tengo mejores cosas que hacer que eso. Yo estoy esperando la información. Pero ¿por qué no permitimos que la misma escritura nos dirija a la respuesta de esta pregunta? ¿Quiénes son las langostas? Porque obviamente en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, no vino unas langostas que se comieron toda la grama y todo. Y aquí vemos en el libro Apocalipsis que está hablando de langostas en la gran tribulación en los últimos tiempos. Quiere decir, tenemos que saber quién es la langosta, porque aquí dice que no se coma la grama, ni la hierba, ni el árbol. Es interesante que en el libro de Isaías dice que Israel es como grama. ¿Sabían ustedes eso? Es algo interesante. Entonces nosotros tenemos que permitir que la escritura misma defina la profecía. Vamos a ver, ¿dónde se encuentra esto? Yo quiero que pongan atención quiénes son los enemigos de Yahweh. ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde provienen? Oigan, Jueces 7:12. Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Hello, da la casualidad que en los últimos tiempos hay un grupo tan grande en el mundo que son como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está en la orilla del mar. Interesante, que la profecía de Israel es que su descendencia va a ser como la arena del mar, ¿no? Es interesante porque Ismael salió de Abraham. Quiere decir que el Eterno cumplió su profecía, su palabra con Abraham, aunque ellos se convirtieron en unos enemigos. Pero Israel es como la arena del mar y también los descendientes de Abraham somos la arena. ¿Me está siguiendo? Sí. Dice, Jueces 6:3, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos de Oriente. Yo quiero ir a Jueces capítulo 6, versículo 1. Recuerden lo que les dije, que cada vez que Israel hacía algo en contra del Eterno, él levantaba a un enemigo. Vamos a verificarlo aquí, a ver si estoy hablando lo correcto. Jueces capítulo 6, versículo 1, dice de esta forma. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y Yahweh los entregó en mano de Madián por 7 años. Estamos viendo que ahora que supuestamente hay una profecía que va a haber un pacto de 7 años. ¿Por qué 7 años? Y la Biblia nos dice que en un momento atrás, en los tiempos de los jueces, Israel hizo lo malo delante del Eterno, rompió los mandamientos, y el Eterno tuvo que levantar un enemigo en contra de ellos para que ellos clamaran a su rey. Eso mismo, ese patrón tiene que ser establecido en el final también, porque nuestro rey no cambia, él es el mismo ayer y hoy para siempre. Y yo quiero que los jóvenes me escuchen, todos los jóvenes que me están escuchando.
y los que están aquí en la audiencia. Lo que está ocurriendo en la noticia, no tengan miedo, porque sabemos quién es que va a ganar la guerra final. ¿Ok? Ustedes no pierdan la fe. Porque cuando estamos informados, por eso es que cuando tú vas a la escuela y tú estudias para un examen, tienes nervios, pero ya estudiaste, estás preparado, ¿no? Pero cuando el examen es así de repente, que el maestro dice, hoy vamos a tener un quiz, vamos a tener un examen. Y la gente se vuelve loca porque hay personas que no se preparan para el examen, no están preparados. Pero si tú sigues estudiando, preparándote, verificando información, no se preocupen los jóvenes. Ustedes van a tener una vida fructífera. Si no ocurre aquí, va a ocurrir en el milenio. Se van a casar, se van a tener hijos. ¿Ok? Pero estas son las cosas que tienen que ocurrir para que el Mesías pueda regresar. ¿Ok? Si ustedes verdaderamente tienen la fe en el Mesías, tenemos que creer, así como Él defendió a Israel en la gran tribulación allá en Egipto cuando fueron redimidos, así el Padre nos va a proteger a nosotros también. Tenemos que creer, porque si no todo el mundo se va con miedo para todo el tiempo y no se supone que tengamos miedo. Continuamos. Entonces sabemos que Israel hizo lo malo delante del Todopoderoso. El versículo 3 dice, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas. ¿Los quiénes? Amalequitas y los hijos del oriente. Hermanos, ¿quiénes se están levantando ahora mismo en el mundo creando problemas a Israel? Pues las mismas gente, los mismos protagonistas de la película, pero con una religión y un nombre diferente. Y la razón por qué no reconocemos a esta gente es porque los nombres bíblicos ya no se encuentran en los mapas. Los mapas fueron cambiados después de la Primera Guerra Mundial. Cuando hubo la declaración de Balfour y que el Imperio Otomano cayó, se declararon todos estos países, Jordania, Irak, Afganistán, Pakistán, todos estos países tienen ahora fronteras. Y por eso que el Estado Islámico que se declaró ahora mismo, ¿qué fue lo que hicieron? Rompieron todas las fronteras. Están regresando a lo que eran. ¿Me sigue, no? Y dice el versículo 5, pongan atención a lo que dice. Dice, perdón, regresamos atrás. Aquí está. Dice, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban de comer en Israel. ¿Qué comer en Israel? Ni ovejas, ni toros, ni asnos. Porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Por su multitud. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de un número grandísimo. Vamos a estudiar eso también. No tengo la palabra en hebreo porque no hizo la transición a la computadora, pero esa palabra es Alá. ¿Y dónde se consigue esa palabra Alá en la Biblia? Daniel 9:11. Daniel 9:11. Cuando eso fue escrito no habían capítulos ni versículos. Mira qué interesante. No habían capítulos ni versículos. Daniel significa en hebreo juicio de Dios. ¿Ok? Juicio de Dios. Y es interesante que en el 9/11, en el 2011, en 9/11, entró los musulmanes y las torres fueron destruidas. Ahora, no estoy diciendo que eso es lo que significa, y es una coincidencia. ¿Me están siguiendo? Ok, dice, todo Israel, ¿a qué? Ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, siervo Elohim, porque hemos pecado contra él. Quiere decir que tenemos que realizar, tenemos que entender, tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que doblar rodillas, tenemos que ayunar, tenemos que clamar, tenemos que llorar, tenemos que orar, porque la razón que esos locos se han levantado es porque nosotros hemos transgredido la Torá. La Biblia te lo dice en todos lados. Esa es la responsabilidad que la cristiana no quiere tomar y que las raíces hebreas no quieren tomar, que el judaísmo tampoco quiere aceptar. No lo queremos aceptar. No, conocemos al Mesías, pero están cambiando calendario, están cambiando nombres, están cambiando todo. Están cambiando la Torá de acuerdo a la imaginación de su propio corazón, cuando esto es una constitución. Solamente el rey determina cómo y cuándo se deben hacer las cosas. Si rompemos el mandamiento, tenemos que estar seguros que abrimos las puertas de Deuteronomio 28 y las maldiciones. Pero nadie habla de eso. Eso es un tema muy común
y la gente no quiere hablar de esa realidad bíblica, tiene que haber una condición de un convenio. Tiene que haber la bendición y la maldición. El libro de Deuteronomio lo habla. Si desobedeces hay maldición, si obedeces hay bendición. Y por la desobediencia hay una maldición. Y da la casualidad que el nombre de maldición en hebreo es Alá. Interesante, ¿no? Y que el nombre del dios pagano eso de los musulmanes es Alá. ¿Coincidencia? No sé. Pero en la Biblia yo sé que el Eterno ha declarado el fin desde el principio. Las acciones hablan más que las palabras. Aquí vemos una mujer que está en Inglaterra, esto ocurrió en Inglaterra, dice, prepárate para el verdadero holocausto, pero en una religión de paz. Por cierto, le enseñan a todas las escuelas musulmanas de que el holocausto no ocurrió, que eso fue un invento de los judíos. Esta es mi teoría. Yo tengo una teoría. Yo pienso que muy pronto va a ocurrir algo bien peculiar en todo el mundo. Se va a levantar un antisemitismo que ya está ocurriendo en todas partes. Y por mucho tiempo la gente nunca dudó del holocausto. ¿Por qué? De repente alguien hablaba mal del holocausto que no había ocurrido. Y venía un judío y se levantaba su manga de la camisa y enseñaba los números que Hitler le puso a su mano izquierda. Cuando la Biblia dice la mano derecha, la mano izquierda. Pero ¿qué ocurriría cuando ya no queden vivos ningún judío que pasó por el holocausto? Y puedan desmentir, porque ahora mismo las ruedas de la prensa y los métodos de información desmienten todo y manipulan todo. ¿Me están siguiendo? Eso es importante. Entonces tenemos que entender eso. ¿Qué ocurriría? Aquí estamos viendo un mapa de Estados Unidos. Y el mapa de Estados Unidos te dice de todos los lugares donde se encuentra el Muslim Brotherhood, la hermandad del Islam. Se encuentra aquí en este lugar. En mismo Florida, en Orlando, se encuentra Al Qaeda. Aquí en Orlando se encuentra Al Qaeda, no muy lejos donde yo estoy. ¿Ok? También se encuentra en Tampa el Yihad Islámico. En Fort Lauderdale, Al Qaeda. En todo Estados Unidos se encuentran los islámicos y tienen mezquitas por todos lados. Casi 6 o 7 millones de musulmanes en este país. ¿Qué ocurriría si se levanta el líder que unifica los chiitas y los sunnis y de repente y todo el mundo musulmán reconoce a ese hombre que le llaman su anticristo o su Cristo, su Mesías? Así que le llaman ellos, su Mahdi. No Mesías ni Cristo, sino Mahdi. ¿Ok? ¿Qué ocurriría si esos dos grupos se unen por primera vez y deciden, reconocemos a ese hombre como el descendiente de Mahoma y ese es el que nos va a llevar a la paz? Ahora tenemos que declarar guerra a todo el mundo, a todos los infieles. ¡Wow! Quiere decir que cualquier musulmán en este país que se declare pacífico, el momento que su líder declare el Estado Islámico y que todo el mundo musulmán lo reconozca, esa persona se tiene que levantar a pelear contra los infieles. Y si usted tiene un amigo musulmán, puede ser la mejor persona vendiéndole colchas y vendiéndole cosas y comprándole cuantas cosas hay ahí y compra, pero cuando se levante su líder, él le va a dar una oportunidad para que usted acepte al Islam. Si no lo acepta, él tiene que, por ley de Sharia, matarlo a usted. Esa es la realidad que nadie quiere aceptar, porque es una religión pacífica. Pacífica hasta que se levante su líder. El imperio musulmán, ¿cómo se originó? Vamos a hablar de eso. Tenemos tendencia a declarar grandes imperios si han conquistado muchas tierras o han ganado muchas batallas, o si son los más prósperos, pero las escrituras no lo describen de esa forma. ¿Cuáles son los grandes imperios? En las escrituras determina si son grandes reinos, si han conquistado la tierra prometida o la ciudad de Jerusalén. Porque es el lugar donde Yahweh ha puesto su nombre. Por eso fue que el general Allenby de Inglaterra, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial y se fue dado, Turquía cayó y ellos Inglaterra tomó potestad de la tierra de Israel por un tiempo, tratando de proteger a la gente, ¿no? Traer orden. Cuando el general Allenby entró a Jerusalén, él venía en un caballo
Y ellos tuvieron que romper parte de la puerta de Gaza, de Jaffa, de que rompieron allí, hicieron una carretera, ahora es una carretera, pero estaba la puerta y no cabía el caballo por allá y los carros y nada de esas cosas. Pero el general Allenby entendía las escrituras y antes de entrar a la ciudad, él desmontó de su caballo y caminó dentro de la ciudad. Y él dijo, yo no he venido como un conquistador. ¿Por qué es que la gente no sabe eso ahora? Por eso es que la Biblia dice que cuando venga el Mesías viene montado en un caballo blanco. Porque esa es la señal que te está diciendo, él viene como conquistador, conquistando. ¿Están siguiendo? Ok, vamos ahora a investigar los reinos que estamos viendo. Estamos viendo aquí el mapa, estamos viendo todos los imperios, romano, griego, asirio, babilónico, medo-persio, perso, egipcio y los árabes. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, y vamos a hacer algo. Vamos a parar aquí por 5 minuticos y regresamos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar porque vamos a entrar con más detalle. Nos queda 1 hora y media, hermanos. Por favor, bríndenme la oportunidad de poder continuar a hacer este estudio. Porque yo creo que vamos a aprender algunas cositas nuevas si no han aprendido algunas cosas ahora. Hagan comentarios en Facebook, déjenos saber cómo es que les gusta el estudio y si todo está teniendo sentido. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en unos minutos.